Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, aunque parezca muy sencilla, es realmente transformadora. Se trata de encontrar nuestra fuerza, nuestro propósito, poniendo el foco solo en aquello que de verdad podemos controlar. Es un pequeño giro, un cambio de chip que lo cambia absolutamente todo a la hora de enfrentarnos a cualquier desafío. Fijaos, ya lo decía Esopo hace milenios, la aventura merece la pena. Y es que esta idea conecta con algo muy profundo del espíritu humano, ¿no? Ese gusanillo, ese anhelo por explorar, por salir de lo conocido y medirnos con lo incierto. Pero claro, la pregunta es, ¿dónde empieza esa aventura de verdad? ¿Hay que irse al Himalaya o a la selva amazónica? Pues aquí viene la paradoja. Resulta que la aventura más increíble de todas no empieza con grandes hazañas, sino con algo mucho más cercano: dominar nuestro día a día. Y es que esa es la clave de todo. Para poder lanzarte a lo desconocido, primero tienes que tener bajo control lo que ya conoces. Hay un consejo genial en el Talmud que lo resume a la perfección: habla poco y haz mucho. O sea, menos hablar de los sueños que tenemos y más currar cada día en las pequeñas cosas, en esas acciones que sí, que de verdad dependen de nosotros. Vale, entonces, vamos a meternos en el meollo del asunto, en el gran problema, la tiranía de lo incontrolable. Para que se entienda, imaginemos a un golfista. Uno que está todo el rato maldiciendo el viento, quejándose de dónde han puesto los hoyos, echándole la culpa al césped. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que esa persona ha dejado de jugar, ha abandonado la partida, para convertirse simplemente en una víctima de todo lo que le rodea. Y aquí lo vemos súper claro, ¿verdad? Estas dos columnas lo cambian todo. En una ponemos todo lo que no podemos controlar: el viento, si vamos a ganar o perder, los fallos que ya hemos cometido. En la otra está lo nuestro, lo que sí es nuestro: la actitud que le ponemos, el esfuerzo, las decisiones que tomamos, cómo nos preparamos. La verdadera partida, la aventura de verdad, se juega en esa segunda columna. Ahí es donde está el poder. ¿Y esto cómo lo llevamos al día a día? Pues mirad, una idea muy práctica es llevar una especie de marcador personal. Es sencillísimo. Cada vez que asumimos la responsabilidad sobre algo que podemos controlar, nos damos un punto a favor, un +1. Y cada vez que nos quejamos de algo que se nos escapa, un punto en contra. Es una forma muy simple pero muy potente de ver dónde estamos poniendo el foco. Y ojo con esto, porque es fundamental. Es mucho más importante ser decidido que acertar. ¿Por qué? Porque decidir es una acción, algo que controlamos. Tener la razón, en cambio, casi siempre depende de 1000 factores que no están en nuestras manos. Una acción, aunque te equivoques, te enseña algo. La duda, el no hacer nada por miedo a fallar, eso solo te paraliza. Vale, ya hemos visto el problema, ahora vamos a la solución. Cómo dominar esas pequeñas cosas del día a día nos abre la puerta a nuestro máximo potencial. Y aquí es donde, de repente, todo empieza a cobrar sentido, como si las piezas de un puzzle encajaran. Resulta que el alto rendimiento se apoya en 6 pilares: lo físico, lo técnico, lo mental, lo emocional, lo social y sí, también lo espiritual. Pero para poder usar todo eso, para tener acceso a esas capacidades, hay que estar aquí y ahora, hay que estar presente. Y, adivinad qué, cuando dejas de preocuparte por lo que no controlas, tu mente se libera. Y es justo ahí, en esa liberación, donde encuentras la calma para estar de verdad presente. Hay una frase de Matthew McConaughey que me parece brillante para esto: impresiónate menos, involúcrate más. O sea, dejar de ser un espectador de la vida, de flipar con lo que hacen otros o de lamentarse por las circunstancias, y pasar a ser el protagonista de nuestra propia historia. Poner toda la energía en aquello donde de verdad podemos marcar la diferencia. Y ahora, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto con una idea de Steven Pressfield que es sencillamente genial. ¿Y si esa resistencia que sentimos, esa fuerza que nos frena en seco, no fuera el enemigo? ¿Y si en realidad fuera una especie de brújula que nos está señalando el camino? Lo que dice Pressfield es que la resistencia apunta, sin fallo, hacia nuestro norte verdadero. ¿Y qué es eso? Pues es esa llamada, esa cosa que tenemos que hacer que nos da un miedo atroz, y que precisamente por eso es lo más importante que podemos hacer para crecer. Entonces, para que quede claro, ¿qué es la resistencia? Pues es esa voz interior, esa mezcla de miedo, de dudas, de ganas de dejarlo para mañana, que aparece justo cuando vamos a hacer algo que de verdad nos importa. Es como el rozamiento del alma, la fuerza que se opone al movimiento importante. La conclusión es una fórmula casi matemática, y es potentísima. Cuanta más resistencia sientes, más grande es el sueño que hay al otro lado. Así que si algo te da pánico, si te paraliza, es una señal clarísima de que probablemente es justo lo que tienes que hacer. Y con esto volvemos a la tierra, a lo práctico. A ver, uno no puede controlar si su libro va a ser un bestseller, ¿verdad? Pero sí puede controlar sentarse a escribir 1 hora hoy.
No se puede controlar si una empresa va a triunfar, pero sí se puede controlar hacer esa llamada de ventas. Lo grandioso, lo que parece imposible, se construye así, uniendo un posible detrás de otro. Pero claro, aquí surge una pregunta lógica. Vale, pero ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué enfrentarse a la resistencia y centrarse en lo controlable si al final el resultado sigue sin estar garantizado? Bueno, pues la respuesta va mucho más allá. Hay una razón mucho más profunda. Mirad, en 2019, mucho antes de que todo estallara, Volodymyr Zelensky dijo algo en su discurso de investidura. Dijo: «Colgad fotos de vuestros hijos y miradlas cada vez que tengáis que tomar una decisión». Una frase que, con el paso del tiempo, adquirió un peso increíble, casi profético. Y ahí es donde vemos este principio en su máxima expresión. Él no luchó porque tuviera la victoria asegurada, luchó porque sus hijos le estaban mirando. De repente, la aventura deja de ser una opción y se convierte en un deber casi sagrado, porque alguien a quien quieres depende de la persona que decides ser mientras luchas. Es un poco lo que decía Hemingway, ¿no? Que lo moral es aquello que te hace sentir bien después de hacerlo. Y cuando se toman decisiones pensando en la gente que nos importa, en los que nos están mirando, la brújula moral se calibra sola. Se sabe perfectamente qué decisión nos hará sentir orgullo y cuál nos va a dejar un regusto amargo. La idea de fondo es esta. Cuanto más poder o responsabilidad se tiene, más importante es el carácter de la persona. Porque el poder de verdad, el auténtico, no es controlarlo de fuera, es controlarse a uno mismo. Y ese autocontrol, ese carácter, se construye ladrillo a ladrillo, con cada pequeña decisión que tomamos en nuestro día a día. Y todo esto nos lleva a una frase maravillosa de John Kabat-Zinn: las cosas pequeñas, los pequeños momentos, no son pequeños. Y es que es la pura verdad. Son precisamente esas acciones que podemos controlar, esos instantes de disciplina, los que al final del día dan forma a una vida que merezca la pena, una vida con sentido. Y llegamos al final. Después de todo este recorrido, la cosa se resume en una pregunta muy personal y muy inmediata para cada cual. Sabiendo todo esto, ¿cuál va a ser la siguiente elección controlable que tomemos? Porque la aventura de verdad empieza justo ahora.